Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Paola Bonilla, del área de Educación y Público del equipo de museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy hablaremos sobre escrituras creativas detonando la creatividad. Los dejo en compañía de mi compañera que es Joana Acuña, la cual estará con ustedes de aquí en adelante. No olviden que estaré pendiente de sus comentarios y preguntas durante la charla. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, Jennifer. Muy buenas noches para todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy, que una vez más nos acompañan en este espacio que con muchísimo cariño ofertamos para ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y con el cual nos acompañan dos invitados bien especiales. El tema es escrituras creativas detonando la creatividad, y para hablar acerca de este tema nos acompañan Libardo Flores e Iván Torres Aranguren, quienes nos van a hablar muchísimo sobre sus experiencias y sobre este tema tan bonito y tan interesante. Este espacio está enmarcado dentro de la franja de arte y cultura como parte de la oferta cultural que tenemos desde el Centro Literario Fernando Soto Aparicio. Y pues, sin más preámbulo, presentemos a nuestros invitados. Hola Iván y hola Bayo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Joana, buenas noches. Paola, ¿cómo estás? Bayo, mi hermano. Muy bien. Hola, hola Iván, buenas noches. Hola, Hola Kelly, Jennifer y hola a todos los que están aquí frente a las cámaras para este maravilloso encuentro. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto por estar acá compartiendo con nosotros todo ese mundo maravilloso de la literatura, de la dramaturgia, del teatro y del arte en general. Sé que vamos a aprender muchísimo de ustedes. Libardo Bayo Flores Medina es actor de teatro, cine y televisión, escritor y director de teatro. Es maestro en artes escénicas de la Universidad Distrital de Bogotá. Es magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue actor del Teatro La Candelaria en el periodo 1998 al 2014, del Teatro PFU en Color y del Teatro Mictlán del 2012 al 2017. Además, es autor del libro Féminas Comuneras, en el marco de la beca Bicentenario de la Gobernación de Santander. Y pues bueno, ha tenido mucho reconocimiento en este campo, reconocimiento a la creación, la dramaturgia colombiana, latinoamericana, y también por su valioso trabajo al servicio de la cultura. En el caso de Iván, es narrador oral desde 1990, estamos hablando que tiene 30 años de experiencia en este campo. Es escritor y gestor cultural, especialista en pedagogía y didáctica de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana y es director de la Fundación Cultural Rayuela y del Festival Internacional de Contadores de Historias para Niños y Niñas, Viajando Mundos en Bogotá. Pues obviamente tiene una larga experiencia y una sólida formación en las artes escénicas como narrador oral, en improvisación, en expresión corporal, voz, procesos creativos y dramaturgia. Pero además es autor de las antologías Palabras Abiertas y Cuentos del Barrio, publicados por la Cooperativa Editorial Magisterio, y de los textos En la Jugada y A Cuatro Manos. También es autor de los libros Teatro Efímero y El Soplido de la Dama. Así que con esta maravilla y esta calidad de invitados, pues damos inicio a nuestra charla el día de hoy. Y quiero empezar con una pregunta para ustedes que me parece importante conocer, y es ¿cómo ha sido su experiencia en el mundo literario? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuáles han sido sus motivaciones? Y pues por supuesto su experiencia. No sé si Iván quiere comenzar a contarnos un poquito. Vale, pues yo, digamos, me acerqué al mundo de la literatura en la universidad, cuando estaba estudiando en la Universidad Pedagógica. Mi amigo poeta Orinson Perdomo, que hoy en día está por allá en la Universidad Colombiana,
nos acercó a los libros, nos enamoró de los libros, mucho más que los profes en las clases, en los círculos literarios que armaba, en el tener la posibilidad de escuchar al poeta Jairo Aníbal Niño, al poeta Juan Manuel Roca, a Rafa del Castillo, a tanta gente y desde la Oficina de Extensión Cultural nos conectó con todo ese mundo. Pero la narración oral como lenguaje, como expresión artística, me la heredó y me la regaló mi maestro Luis Liévano, un hombre de radio como ustedes, un hombre de escena, un hombre de palabra maravilloso, a quien le debo esta aventura bonita de la literatura, de la narración, de la magia de las palabras. Muchísimas gracias, Iván. Libardo, cuéntanos un poquito cómo han sido tus inicios y tu experiencia en este maravilloso mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente, agradezco por estar con Iván, con ustedes y con las personas que están aquí hoy escuchándonos y viéndonos. Mis inicios casualmente fue con un narrador oral, ahora que está Iván acá, que me recuerda, que Iván lo conoce, fue con un narrador, Alberto Lozada. Yo empecé primero escuchando las narraciones de él, entonces yo no empecé leyendo, sino empecé no leyendo, sino oyendo. Entonces escuchaba las historias de Alberto Lozada, un narrador, y posteriormente empecé a verlo en un grupo que él trabajaba que se llamaba La Oruga Encantada. En 1987 yo estaba en el colegio y ahí empecé a ir también a la Universidad Industrial de Santander y a ver los grupos de teatro. Existían Pomagata, y empecé también en la universidad a acercarme a la literatura siendo yo un joven de colegio, pero quien me hizo interesar a la narración oral fue Alberto Lozada, y lo saludo con mucho cariño. Fue una narración oral, es decir, gracias a la oralidad entré a la literatura. De verdad que bonita, qué bonita y qué motivacional escuchar esos inicios por parte de los dos. Y bueno, pues porque la intención de esta charla justamente, como hablábamos hace un rato, es que sea un espacio inspirador, un espacio motivador, más que un espacio erudito, ¿no? Y la idea, pues obviamente, es que podamos conversar y acercarnos a todos esos procesos de creación desde las escrituras creativas y la narración oral, y cómo por medio de esto podemos incentivar diferentes procesos y diferentes espacios creativos y diferentes espacios de expresión. Entonces, ya se están conectando muchas personas en este momento. Jennifer está atenta a las inquietudes y a los aportes y a las preguntas que tengan para compartírnoslas. Y bueno, tengo una pregunta para ambos y estoy segura que es una pregunta que más de una persona interesada en la literatura le va a agradar. Y es para ustedes, ¿cuál es el sentido de escribir? ¿Qué sentido tiene escribir para ustedes? No sé si Bayo quiere comenzar. Bueno, pues sí, pues el sentido tiene, ahora me acordé del primer poema que me aprendí, ahora que lo nombró Iván, ¿no? Que Alberto no lo leyó, yo conocí a Jairo Aníbal Niño, la literatura, precisamente un poema que me aprendí, lo recité en el colegio y mis compañeros no entendían que cómo así que recitar poemas para niños, porque mi compañero narraba para niños, fue mi director de teatro. Y el poema para empezar, ¿no? Porque es un poema que dice Jairo Aníbal, que en paz descanse, dice: no busques más tu cuaderno de geografía, yo lo saqué de tu morral. Ayer no quisiste ir conmigo a matiné el domingo, me contaron que andabas con Bermúdez, el grandote que practica lucha libre. No busques más tu cuaderno de geografía, ahora está lloviendo, asómate a la ventana y verás pasar 40 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía. Entonces, la motivación siempre es de alguien, yo lo llamaría es como inspiración. Entonces, a mí las primeras lecturas motivacionales o escrituras fue pues Jairo Aníbal Niño. Y posteriormente vi para la literatura al maestro Gilberto Martínez, que el director del Teatro del Tinglao de Medellín, quien también hizo unas lecturas dramáticas con su grupo en la Universidad Industrial de Santander, y más adelante vi al Teatro La Candelaria,
nos inspiró tanto que escribimos nuestra primera obra de teatro en un grupo en la universidad que se llamó PFU en Color, que se llamó En algún lugar, y empezamos a hablar lo que es la motivación. ¿Qué nos motivaba? La violencia de los 80, todas esas bombas, toda esa violencia que había, toda esa maraña, digamos, de mezcla entre violencia, narcotráfico y problemas de orden público. No fue una motivación, tal vez fue una desmotivación también, ¿no? Porque también se escribe desde la desmotivación, uno escribe. Entonces, era desmotivador tener que escribir sobre algo que era terrible. Entonces, pienso que la motivación casi siempre es lo que nos duele, lo que nos interesa. Y ahí en esas motivaciones más adelante apareció las obras de Enrique Buenaventura, del Teatro Tec de Cali, que es uno de los padres del teatro, también el Teatro La Candelaria. Entonces me interesó mucho cómo creaban esa técnica de escritura, cómo hablaban. Y ahí empecé a comprender, cuando empezamos a escribir, desde lo general a lo particular, es decir, mi formación es de teatro y en la creación colectiva se escribe con otras personas. Entonces, la motivación, digamos, la motivación personal es desde la escritura, desde mi persona hacia otra persona. Es decir, en el teatro se escribe de varias maneras. Así como Shakespeare tuvo diferentes motivaciones, es decir, Shakespeare tuvo 3 edades. Una, la de joven, cuando hizo Romeo y Julieta y lo motivaba el amor, ¿cierto? Después, en la adultez o madurez, hizo Sueño de una noche de verano y ya al final de su vida escribió La Tempestad. Es decir, nosotros tenemos como 3 edades y las motivaciones van cambiando. En esta escritura, creación colectiva, entonces aprendí, digamos, a trabajar desde lo que era compartir con otras personas. Yo no empecé escribiendo solo, sino empecé escribiendo con varias personas. Así fue mis comienzos, digamos. Kelly, no se te escucha. Hola, perdón, estaba hablando con mi micrófono apagado. Bayo mencionaba dos temas bien interesantes. Uno es el tema de Jairo Aníbal Niño, como uno de los autores representativos de la literatura infantil y juvenil, pero que en medio de esa, digámoslo de alguna manera, ingenuidad, también va hacia el sarcasmo y se lanza de lleno a temas contextualizados en temas sociales, en problemáticas sociales del país, desde el sarcasmo y dirigidos justamente a niños y adultos, pero terminan siendo, lo que tú acabas de decir, inspiradores, temas inspiradores. De hecho, fue uno de mis primeros libros de niña y aún recuerdo muchísimo uno de los escritos que más me gustaban y esto no estaba planeado, pero me permito leerlo porque es uno de mis favoritos y se llama Cuando pasas. Dice, cuando pasas se cae un cuaderno, un pie tropieza, se escurren unos anteojos, se oprime una garganta, un par de manos sudan, se extravía una bufanda. Lo que ocurre es que el cuaderno, el pie, los anteojos, la garganta, el par de manos y la bufanda están locos por ti. Ese es uno de los textos de Jairo Aníbal Niño, es uno de mis predilectos. Y el otro tema que tocabas, Bayo, sobre el Teatro La Candelaria, teniendo en cuenta justamente pues toda la importancia que tiene en el campo teatral y de la dramaturgia en Colombia. Tocaste un tema que es muy importante y es justamente el de la creación colectiva como método teatral. Entonces, ya que tocaste ese tema, me gustaría que ampliaras un poco en qué consistía el tema de creación colectiva, de dónde se basaba o en qué se basaba para poder consolidar un producto teatral final a partir de este método. Bueno, paradójicamente, la creación colectiva parte desde la individualidad del ser. Hay una frase de Eugenio Barba que me causó siempre curiosidad, que dijo que lo di en teatro para cada día pensar de la misma forma
tenía que cambiar día a día su pensamiento, es decir, que los actores tenían que cada día revitalizarse para poder seguir pensando de la misma manera. Y en este caso, Santiago García primero le daba prioridad, digamos, al individuo, ¿cierto? Desde su arquetipo. Entonces, ¿qué es el arquetipo? El arquetipo son los patrones de imágenes, según Carl Gustav Jung, el psicoanalista, es un patrón de imágenes, símbolos recurrentes que aparecen de diferentes formas en las culturas. Es decir, nosotros el grupo La Candelaria en ese entonces, cuando yo digo en los tiempos que yo estuve, habían personas de la costa, del sur, de oriente y de occidente, y cada uno tenía un arquetipo, es decir, toda su forma cultural de imágenes, símbolos y de íconos. Entonces, desde lo individual teníamos una forma de ver la vida, el arte, la política, el ser humano. Eso es de lo individual. Y desde lo colectivo también Jung habla del inconsciente colectivo. Entonces, nuestro inconsciente colectivo es la violencia que se ha vivido en Colombia. Ese inconsciente colectivo todos estábamos de acuerdo que es un país en una dimensión grande de violencia y hacía que escribiéramos de una manera. Y eso tenía que tramitarse con el director, es decir, empezaba el individuo, luego el grupo y luego se tramitaba al director la forma de escribir, es decir, se escribía desde el escenario hacia el escritorio. El maestro lo llama en su libro Teoría del Teatro, lo llama praxiología, es decir, de la praxis pasábamos al logos, de la práctica escribíamos. Entonces, y escribimos, perdón, porque el grupo todavía está trabajando. Perdón que hable en pasado, es porque yo ya no estoy, no porque el grupo no esté, sino me disculpan. Entonces, esa es la forma, digamos, de escritura que aprendí en mis inicios como escritor teatral, ¿sí? Y lo trabajo, digamos, ahora de manera junguiana, cuando trabajo con un grupo escriben desde el escenario y luego vamos hacia el escritorio. Pero también la beca que gané la escribí desde el escritorio y la han llevado al escenario, ha sido al contrario también, ¿no? Esto es, digamos, la creación colectiva. Esto es, la creación colectiva, digamos, en su historia ha tenido tres formas de hacerse. La una, se hacían obras de autores, ¿cierto? Tanto Enrique como Santiago, obras de autores, y los grupos de Colombia también escriben autores. Posteriormente, empezaron a hacer obras de creación colectiva, y ahora los actores de creación colectiva casualmente escriben de forma también individual, pero se monta en colectivo. Es decir, siempre hay una dialéctica en la escritura de la creación colectiva, hay una dialéctica continua, una dialéctica tanto como diálogo, pero dialéctica también como continuidad, ¿no? Prende el micrófono, que Perdón, para las personas que están conectadas y que de pronto no están contextualizados con el tema del Teatro La Candelaria, pues Santiago García fue justamente el fundador de Teatro La Candelaria. Iván, ¿cuál es el sentido de escribir para ti? Pues la escritura es, como dice Bayo, es comunicación, es expresión, ¿cierto? Yo, digamos, me acerco a la escritura, no a la escritura literaria, al texto literario propiamente tal, sino al texto político, escribiendo comunicados y cosas de estas en la universidad. Pues yo estudié en la segunda mitad de los años 80 y fue un momento en que el conflicto armado fue muy fuerte y, digamos, el tema de las militancias políticas en las universidades públicas era bastante fuerte. Nos tocó todo el exterminio de la Unión Patriótica, las grandes masacres paramilitares en el país, y siempre había que responder a eso que pasaba en la sociedad. Y yo, pues siendo chico, todavía sin tener mucha conciencia, comencé a garrapatear textos para para circular lo que pensábamos, lo que sentíamos en ese momento, la indignación que nos corría por el cuerpo. Y ahí, pues digamos, otra vez, Orinson Perdomo, el poeta, fue pues mi mentor, fue quien me enseñó a escribir, quien me corregía los textos, quien me regañaba, quien me obligaba a sacar cada vez más
una mejor escritura. Y ya después, digamos, cuando conozco a Luis Liévano y me acerco al mundo de la literatura, pues comienza el texto literario propiamente tal, ¿cierto? Por supuesto, el maestro Jairo Aníbal Niño, porque también en la primera etapa de la narración oral fue una narración oral de autor. Entonces recurríamos a los textos que ya estaban escritos, Aquiles Nazoa, Luis Brito García, ¿cierto? Eduardo Galeano. Eso era como lo que nutría nuestro mundo emocional para poder crear y contar historias. Yo fui cultivando de todas maneras la narrativa política de la mano pues, del maestro Alfredo Molano, de Arturo Alape, del profesor Darío Betancourt, mi maestro desaparecido por allá en los años 90. Pero también luego vuelvo a la vertiente literaria, a escribir, a aprender a escribir un poco de la mano de Gianni Rodari, ¿cierto? Y comienzo a irrumpir un poco ya en el texto literario propiamente tal, cuando los narradores orales también hacemos un giro y comenzamos a contar cosas de nuestra propia cosecha, ya no solamente los cuentos de autor. Entonces, la narración y la escritura han sido básicamente medios de expresión, maneras de comunicar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que la época que uno vive lo atraviesa y la necesidad que uno tiene de generar conversaciones con otras en un país que ha sido, a mi manera de ver, un país obligado al silencio, un país silenciado a través de la violencia, a través del miedo. Entonces, el poder escribir, el poder hablar a través del teatro, hablar a través de la narración, es una manera, de todas maneras, de buscar romper el mutismo, ¿cierto? Y de invitar a la gente a habitar mundos posibles para que, como dice el maestro Eduardo Boal, el maestro Boal, cuando uno vive en la literatura, cuando uno vive en el teatro, tiene la posibilidad luego de generar acciones transformadoras en la vida cotidiana. Pero la escritura y la oralidad para mí son fundamentalmente recursos para hablar, para decir, para expresar, para no callar, para no caer en el silenciamiento. Justamente esa es de las grandes bondades que tienen todos los lenguajes artísticos, ¿no? Pintura, teatro, danza, música, literatura, poesía, etcétera. Nos podemos quedar aquí hablando toda la noche acerca de todas las posibilidades expresivas y de comunicación que tenemos a través de los lenguajes artísticos. Y en el caso de ustedes dos, cuyo fuerte es la escritura, la dramaturgia, el teatro, la literatura, pues tienen una manera muy directa, muy franca, muy honesta, también muy leal de transmitir todas las cosas que los motivan, pero también todas sus inconformidades. Y así también como la influencia de los autores que mencionaste, en el caso de Eduardo Galeano, por ejemplo, siento que es importantísimo manejar esos referentes que también suelen ser bastante motivadores. Bien, ambos están también como vinculados al campo de la pedagogía, tienen una gran trayectoria digamos, una vasta formación en pedagogía, una vasta formación académica, también obviamente tienen toda esta experiencia en el campo teatral, que me imagino ha influenciado pues, su producción literaria. Me gustaría saber cómo piensan que un lenguaje puede influenciar al otro, cómo la literatura puede influenciar al teatro o viceversa, y cómo estos pueden ser mediados por la pedagogía, en el caso pues, de los dos que están vinculados a ese medio. No sé si Iván quiere comenzar. La literatura ha sido, por supuesto, la fuente fundamental, a mi juicio, del teatro, ¿cierto? La literatura como un condensador de la experiencia humana, como una expresión de lo más íntimo, de lo más profundo de lo humano, y luego lo que hace el teatro es simplemente buscar a través de la imagen, ¿cierto?
transmitir el sentido profundo de los textos literarios y hacer que el espectador los pueda vivir como propios, ¿cierto? Entonces, a mi manera de ver, la literatura es básicamente nuestra fuente. Ahora, en el caso de los narradores orales, pues la fuente primaria va a ser la oralidad, ¿cierto? Alguien lo llamaba la oralitura, ¿sí? Es nuestra fuente primaria, y luego posteriormente pasamos a la literatura para expresar eso que nos corre por dentro y que queremos poner al alcance de la gente. La pedagogía, a mi manera de ver, es fundamentalmente el arte de reflexionar la educación, ¿cierto? La pedagogía es la reflexión sobre el acto educativo, la reflexión del para qué del acto educativo, la reflexión de cuál es el ser humano y cuál es la sociedad que queremos empujar con las acciones educativas, ¿sí? Eso es la pedagogía en sí. La pedagogía le va a brindar a uno como artista pues una posibilidad maravillosa de reflexionar el mundo en el que vive, de cuestionar el mundo en el que vive, ¿cierto? De poner en entredicho el orden en el que vive para poder inventar mundos posibles, para poder generar transformaciones, para poder vivir, para poder sentir, para poder compartir, que no estamos condenados a este orden, que no estamos condenados, ¿cierto?, a estar amarrados a este orden social, sino que lo podemos transformar, lo podemos reinventar, así como podemos transformarnos y reinventarnos a nosotros mismos. Entonces, a mi manera de ver, la pedagogía, la literatura y el teatro son tres lenguajes, tres expresiones de lo humano que se pueden conjugar en la tarea de ayudarnos a transformarnos y, como decía Paulo Freire, a transformarnos en la tarea de transformar nuestro mundo, porque para eso finalmente hacemos arte, para impulsar, para provocar, para tratar de que los otros también vean que nos podemos atrever a ser diferentes. Así es. Muchísimas gracias, Iván. Vallito, te queremos escuchar. Bueno, voy a hablar hoy de manera sobre esta pregunta un poco vigosquiana y ayer desde lo de vista, ¿no? Sí. Nos vamos a lo Vygotsky. Sí. Sí, en cuanto a la educación, es importante hacer partícipe al alumno que piense el país, es decir, en qué país vivimos. Vuelvo atrás, en mi adolescencia o en nuestra adolescencia con Iván, que somos un poco contemporáneos, ¿no? Ahora que hacías la pregunta acerca de la literatura, si era motivadora, cuando íbamos a trabajar, digamos, con la gente de teatro y pensábamos en el país de qué íbamos a hablar, pues solo habían masacres, asesinatos, violencia, narcotráfico, entonces pues el panorama era desmotivador. Entonces decíamos, vamos a hablar del país, pero era desmotivador. Entonces teníamos que acudir a la risa o aquello que nos saca. Es decir, empezamos a ser partícipes y a ser constructivistas en el sentido de hacer de esta violencia o hacer que las personas que les hacíamos lecturas que disfrutara de otra manera, no disfrutar la violencia, sino disfrutar la vida cuando fuera a observarnos. Y así es en educación. ¿Cuál es el mundo en que vivimos ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con tanta información, formar es más difícil porque hoy en día el ser humano vive más disperso en lectura porque tiene celular, tiene tablet, tiene computador, tiene un televisor. Entonces una persona puede estar en una cafetería con televisor, con el ruido de las personas, tablet y celular. Entonces la literatura o las formas de leer se han vuelto diferentes. Entonces en pedagogía, como ha cambiado tanto el mundo, también tenemos que cambiar nosotros, porque en nuestros tiempos pues era la lectura unívoca. Ahora es interdisciplinar la lectura, y esto no hace que sea difícil, sino es un reto en cuanto a la educación, hacer que los muchachos puedan como enriquecer su producción y enriquecer, digamos, su pensamiento. Es como un poco la respuesta acerca de la pedagogía, ¿no?
Muchísimas gracias por compartirnos sus puntos de vista y bueno, me gustaría, dime. ¿Preguntabas también del lenguaje? No. No, sobre la literatura, el teatro y su mediadora, en este caso la pedagogía. La relación Sí, entre la literatura, el teatro y la pedagogía, Bayo. Sí, literatura, teatro y pedagogía, oh, Dios mío. Literatura, teatro, sí. Es decir, son, mejor dicho, literatura un tema de doctorado, pedagogía ni decir y teatro. Pero el tema es, sí, ¿cómo hacemos partícipe ahora a los jóvenes? ¿Cómo los hacemos partícipes en cuanto a la literatura? Es decir, los libros han cambiado en la forma de leerse. Es decir, hoy en día hay audiolibros, entonces los muchachos están escuchando también y leyendo. Los libros vienen ahora con signos, símbolos y significados, ya no es solo las palabras o las letras. Entonces, ¿de qué manera hago partícipe? Y también puede irse hacia el entretenimiento, entonces, hacia dónde desarrollamos el pensamiento de esta historia que tenemos política en Colombia, de esto que ha ocurrido y que ocurrió, de esta violencia y de los medios, cómo nos han transformado y cómo hacemos que la literatura también pueda tener una lectura crítica, es decir, cómo analizan, cómo interpretan los muchachos a partir de la literatura, qué es lo que analizan e interpretan tanto de su vida como de aquello que es país en la educación, digo yo, ¿no? Claro, y de hecho ahí volvemos nuevamente a quien mencionabas hace un rato y es justamente a Vygotsky. Y es que, pues justamente él hace énfasis en la participación proactiva de los niños y de los jóvenes justamente en su entorno, cómo los estamos haciendo partícipes de esos cambios de pensamiento, de esos cambios contextuales, cómo podemos empezar a romper paradigmas a través de su participación, pero no una participación en términos de la influencia mediática que se puede estar generando en ellos, de qué es lo que están leyendo, qué es lo que están consumiendo en términos de oferta cultural. Y ahí quiero entrar a una siguiente pregunta que me gustaría que Bayo inicie a responderme, porque va en hilo a lo que me estás comentando, a lo que nos estás comentando, y es justamente sobre el proceso de escritura individual, escritura colectiva desde el escenario y la mediación. Tú nos hablabas hace un rato acerca de el proceso de creación colectiva desde el Teatro La Candelaria y mencionaste un término que me gustaría que profundizáramos un poquito más y es acerca de la praxeología, práctica pensamiento. ¿Cómo podemos traer a nuestro contexto cotidiano esos términos que pueden ser de difícil digerir, de una digestión muy, muy compleja? Entonces, ¿cómo llevamos eso a términos más sencillos y a términos más cotidianos? El término de praxeología. Sí, la praxeología primero la vi yo en las obras de teatro, ahora que tocaba Iván el tema de la violencia. Los temas que siempre se han hablado en Colombia es por lo que vivimos, la violencia de los 80, el exterminio, digamos, de estos partidos, el exterminio de pensadores. Tuvimos una década de exterminio de pensadores, sí, y eso nos hizo tener una especie como de colapso. La praxeología, entonces, en mi experiencia, pero lectura desde el escenario, es decir, escuchando, en la Candelaria la realizamos con los grupos que he trabajado la praxeología, que es escribir desde el escenario, es decir, práctico se va hacia lo teórico. Entonces, el maestro le llama en su libro Teoría y Práctica Praxeología. Entonces, Enrique también escribía desde el escritorio y luego iban a interpretarlo en grupo. Yo aprendí a escribir primero en grupo, es algo particular, aprendí a escribir primero en grupo. Y aquí en Bucaramanga lo estoy haciendo con otros grupos, es decir, desde el escenario, luego nos sentamos y escribimos. Aquí trabajé con el MICLAM, con PFO en Color, con el colectivo Súbita, he estado asesorando también con un grupo de la Universidad del Atlántico que se llama Luna, hicimos una experiencia con los chicos
que ellos escribían en el escenario. Estuve como asesor, grupo que dirige Mapi Reales Rizo, y ahora estamos trabajando con otro grupo, Curramba, que es escribir del escenario, en Barranca con el grupo 364 Realidades, los de, digamos, los compañeros del laboratorio experimental, también escribimos desde el escenario, luego ahí en el escritorio, con el Instituto Municipal de Cultura también hice una experiencia de Píramo y Tisbe para calle, y lo hicimos también a nivel futurista. Entonces, la praxeología es, lo práctico se vuelve teoría, es decir, aquello que tú hablas o lo oral se vuelve literatura. Ok, bueno, yo creo que... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, ya tenemos bastantes preguntas. Ok, Jennifer, cuéntanos Sí, sí te qué nos escuchas. preguntan y qué aportes están realizando las personas que nos acompañan hoy. Bueno, Iván Peñaranda Ortiz nos dice, excelente programa, gracias por esos grandes invitados. Iván Peñaranda, cabe aclarar, fue el director del del grupo de teatro institucional de la Universidad del Atlántico hasta el año pasado, ¿no? A Luna, justamente, después de MAPI. Continúa. Lady Catherine Castro, buenas noches, nos saluda. Lewis Mauricio Quintero también nos saluda, buenas noches. Santi Simancas Jiménez dice buenas noches. Ada Chávez también nos está saludando en esta noche. Eliana Jiménez, Jessica Sánchez, buenas noches para todos. John Carlos Guzmán también nos dice buenas noches. Andrea Gutiérrez, Amy Sofía Aguilar. Y por acá tenemos más preguntas. Lewis Mauricio Quintero nos dice, ¿es mejor planificar la historia al detalle antes de escribirla o mejor dejarla surgir en la marcha, pensando desde un guión o un libreto? No sé Iván, quién quiera contestarnos. Jennifer, perdón, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? Dice, ¿es mejor planificar la historia? ¿Me escucha? Sí. ¿Es mejor planificar la historia al detalle antes de escribirla o mejor dejarla surgir en la marcha, pensando desde un guión o un libreto? No sé si Iván quiere ayudarnos a responder la pregunta que nos hace Lewis Mauricio. Lewis. ¿Es mejor planificar la historia al detalle antes de escribirla o mejor dejarla surgir en la marcha, pensando desde un guión o libreto? Vale, primero que todo quisiera mandar... Te escuchamos, Iván. Vale, primero que todo quisiera enviar un mensaje a mi amigo Iván Peñaranda. Por ahí escuché que nombraron a Mapi también. Un abrazo grande para ella. Gente bonita con la que tuve la posibilidad de compartir allá en el programa de Casas de Cultura en Barranquilla. Muy chévere que estén por acá. La pregunta que nos hacen, bueno, Bayo, que es un hombre mucho más de teatro que yo, seguramente nos podrá hablar más al respecto, pero yo digo que no hay una única manera de acercarse a la escritura de las historias. Las historias nacen en uno de manera diferente, ¿cierto? Hay historias que digamos, una imagen, yo tengo una historia que está recogida en este texto, que se llama Antonella, quédate quieta, y es una historia que cuenta de una niña que era muy inquieta, siempre estaba jugando, siempre estaba corriendo, y la mamá le decía, Antonella, quédate quieta. Antonella, que te quedes quieta. Antonella, hombre, ¿cómo te digo que te quedes quieta? Y un día, Antonella se queda quieta. Y la mamá no sabe qué hacer porque la niña no reacciona. La llevan al médico y el médico les dice que la niña está enferma de quietud.
el médico se va a acercar luego a la orejita de la niña, le dice 2 palabritas, la niña se destraba y comienza a jugar y la mamá aprende que debe jugar con su hija. Esa historia, por ejemplo, me la encontré en el aeropuerto mientras esperaba. Había una niña jugando y su mamá todo el tiempo le decía, Antonella, quédate quieta. Antonella, que te quedes quieta. Y yo dentro de mí pensé, bueno, ¿qué pasaría si Antonella se petrifica? ¡Pah! Queda quieta. ¿Qué cara haría la mamá? ¿Cierto? Y en el transcurso del vuelo, cuando me bajé a la ciudad donde iba, el cuento estaba escrito. Es decir, hay historias que rápidamente te habitan y necesitas un papel para poderlas poner y salen completicas, ¿cierto? Como hay historias, ya por ejemplo, en un libreto de una obra mía de narración oral, yo me puedo tardar 1 año escribiendo. Porque cojo un tema y lo voy trabajando, lo voy desarrollando, leo sobre él, ensayos, leo literaturas, converso sobre el tema, busco cosas y voy acumulando y voy haciendo y al cabo de un tiempo largo tengo un libreto del cual comenzar a hacer un montaje. Pero yo pensaría que al menos en mi experiencia, pero creo que así es en general, las historias nos llegan de maneras diferentes y se elaboran en nosotros o cogen formas en nosotros de maneras muy distintas. Cada historia elige su propio camino, de cómo se configura en uno y luego de cómo quiere ser contada. No hay una única manera tampoco para contar una historia. Cada historia te va generando como las claves de cómo ella necesita ser contada para ser contada, digamos, adecuadamente. Esa es un poco mi experiencia, pero yo supongo que Bayo podrá hablarnos mucho más de eso. Bayo. Sí, Todos estamos locos por escucharte. maravilloso, Iván, lo que dice. Sí, las obras no se dan solas, es decir, hay unas, como dice Iván, que surgen y fluyen, pero cuando se escribe una obra de teatro, ya tiene que tener un comportamiento del personaje, tiene que hablar de una manera, y ahí donde aparece la formación académica. Cuando yo empecé, ahora que me acuerdo, empecé autodidacta y escribía desde la emoción, y escribía emocionado, pero las obras no me funcionaban tanto como ahora que tengo técnica, es decir, ahorita digamos, en mi etapa de actor aprendí a interpretar. Cuando estudié dirección aprendí a dirigir, pero no sabía, era que no sabía escribir. Cuando empecé a escribir dije, necesito prepararme y por eso entré a la Universidad Nacional a la maestría porque veía que escribía las obras con emoción, pero no me funcionaban como quería y necesitaba esa estructura. Ahora, hay personas que se forman autodidactas, digamos, y que escriben, ¿sí? Sin necesidad de formación. En mi caso, tuve que formarme porque me pedía cada vez más técnica, entonces me formé. Pero hay personas que se forman en los grupos de teatro o en talleres de escritura, es decir, la formación no es solo académica, sino la formación tiene 1000 maneras. En mi caso, pues me tocó entrar a estudiar porque yo quería otros lenguajes, otras formas de hacer. Entonces fue maravilloso estar ahí en la maestría en escrituras porque vi otras formas de diferentes escritores contradictorias. Un semestre donde decían, así es que se escribe, y llegaba el otro y decía, no, así no se escribe así porque nosotros escribimos, no, pero ¿qué están escribiendo? Y luego llegaba otro docente y contradecía las dos y decía, pero ¿cómo hay que escribir? Y entendí pero que bueno, cuando me gradué, de escrituras creativas, ¿no? bueno, sí, y aprendí a escribir fue cuando salí ya a tener mi propia identidad, porque claro, los docentes, cuando están en talleres, los talleristas tienen una personalidad tan fuerte que uno quiere escribir como el tallerista. Es decir, si Iván va a dar un taller de narración y escritura, todos van a querer escribir como Iván, ténganlo por seguro, y todos van a seguir escribiendo como escribe Iván. Y así es. Cuando Bayo a un taller, todos quieren escribir como Bayo hasta que llega otro autor y ahí empieza el colapso del artista. Es decir, ¿cuándo empiezo yo a tener mi propia identidad? ¿Sí? Sea en la universidad o sea un tallerista, ¿sí? Porque cuando alguien desarrolla una personalidad fuerte, el alumno casi siempre quiere escribir. Entonces, esto es lo que pasa con la escritura. Mira, acabas de romper una estigmatización que yo tenía sobre el tema de la maestría en escrituras creativas, porque acá entre nos, antes de empezar a estudiar la maestría en museología y gestión del patrimonio, mi primera opción en maestría era la de escrituras creativas, pero
la razón por la que no la escogí fue justamente porque no quería sentirme influenciada por el método y la manera de escribir de otros, de los autores y de los talleristas y de los profesores. Pero ahora que mencionas eso, pues sí, también es válido poder transitar ese camino en el que uno, pues si se apropia de los métodos de otros, pues es válido en términos de que después vas a ir encontrando tu propia identidad, que al final debería ser la finalidad del proceso de maestría, en este caso de escrituras creativas. Acabas de romper una estigmatización que tenía sobre el tema. Así que muchísimas gracias. Mira que... bueno, no, por ejemplo... Ajá. Dime. No. Dinos, Iván. Sí, dale, Iván, dale. Iba a decir, Bayo, que, digamos, hay gente como vos, como yo, que necesitamos las historias pasarlas al texto escrito y desde el texto escrito ir al guión teatral o al guión, digamos, para narración oral. Pero está, por ejemplo, Primo Rojas, que vos lo conoces, ¿cierto? Primo hace unas obras bastante elaboradas, pero todo el guión de Primo se elabora en su mente. Digamos, nunca pasa por el papel. Coge una idea y la comienza a trabajar y comienza a escribir oralmente en su cerebro la historia que va a contar y nunca pasa al papel, digamos, de la obra, del guión que escribe en su mente, de las imágenes que va construyendo, luego la obra le sale a la escena con una contundencia brutal. Es decir, hay gente que lo puede hacer. Para mí es un talento, pero digamos hay muchas maneras de estructurar una historia. Muchas maneras de escriturar una historia y muchas maneras de narrar una historia. Y llego a un punto que quiero tocar y es que nos encantaría que Iván nos pueda compartir una historia, narrar una historia, porque sé que es tu fuerte y gran parte de tu experiencia es justamente como narrador oral. Y sé que, perdóname, sé que te tomo fuera de base, pero me acaba de surgir la inquietud y es que quiero escuchar de tu viva voz tu experiencia como narrador oral. Sé que queremos muchísimo escuchar de tu viva voz. Ay, Dios. Pues imagínate que un día un amigo mío que se llama Julio me envió a la casa, no sé desde dónde, un conejito que llegó metido en una jaulita pequeñita de bambú. Y yo me quedé mirando el conejo y pensé que no me gustan las jaulas, que no me gustan los encierros. Entonces que un día cualquiera antes de salir para la universidad le abrí la puertita. Y en la tarde cuando volví yo quería saber qué había pasado con el conejo y no lo podía creer, porque el conejo todavía estaba ahí, metido en la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Hay muchas historias para contar y hay historias cortas e historias largas, ¿cierto? Estas historias a mí me gustan porque son historias que tienen resonadores, ahí quedan dando vuelticas. Y seguramente pensamos y decimos que la libertad en muchas ocasiones asusta, pero que hay que atreverse de todas maneras. Así es. A veces ese mismo miedo nos termina limitando y creo que es lo que no podemos permitir. Así es. Por fortuna sentimos temor, por fortuna sentimos nervios, eso quiere decir que estamos vivos. Los nervios, el miedo es lo que nos hace sentir que estamos vivos. Antes de entrar al escenario siempre hay unos nervios y ya cuando se sale, bueno, son más difíciles, pero eso es lo lindo de la literatura. La etapa de escribir a veces es tediosa, a veces es maravillosa, es decir, pasa uno por una montaña rusa de emociones. Entonces, esto que preguntaba el muchacho, ¿no? De escribir y de crear el texto, la idea es cómo yo cuando escribo todos los días no se me vuelva rutina, ¿sí? Entonces, es una profesión, es casi como la pareja, ¿no? Cuando uno está en pareja, es casi que una profesión todos los días motivarla, hablarle, es como una profesión que esté bien,
que Todos los salir días bien, enamorar. todos los días, así es la literatura como el amor, es todos los días, y hay días que colapsan, hay días que no, es decir, es una montaña de emociones. Entonces, es así como la literatura. Bueno, no sé, Iván, qué diga de este tema de las emociones y la razón. Entramos en el juego de la razón y la emoción, ¿sí? Claro, claro, sin emoción no hay teatro, sin emoción no hay drama, sin emoción no hay vida. Uh-huh. Y eso lo llevamos a todos los lenguajes, ¿no? Por De la vida. supuesto, somos seres de la emoción, somos seres de la emoción. Ahora, el arte del teatro, el arte de la narración, es dosificar y controlar la emoción, ¿cierto? Bayo nos decía ahora, al comienzo me tiro sobre el papel a escribir desde la emoción y no me funciona tanto. Y luego adquiero las técnicas que me permiten dosificar la emoción, irla llevando, ¿cierto? Y evoco ahorita uno de mis narradores favoritos, mi amigo Oscar Corredor, que para mí es el cuentero de la emoción. Yo digo que contar una historia es como elevar una cometa. Los que elevamos cometas cuando éramos niños, sabemos que se les va cogiendo la pitita, que se les suelta un poquito, que se le manda un mensajito, que se la consiente para que se duerma, que se la deja caer, ¿cierto? Eso es contar una historia. Y hay, bueno, gente como Oscar, Alberto Lozada, que son fabulosos, fabulosos manejando la emocionalidad contando historias. Se puede hacer una mediación, por decirlo de alguna manera, entre justamente las emociones y la improvisación en ambos campos, tanto en la literatura como en la narración oral. Iván. Sí, claro. Es que lo que te decía hace un momento, para el teatro, para la literatura, para la narración, requerimos la emoción. Pero luego en términos de como de esa habilidad que tienen muchísimas personas de improvisar y no como que me senté a escribir y no sé qué y ya luego practico cómo voy a narrar y no, sino en términos de que se te ocurrió algo y ya mismo lo vas a compartir, pero a eso le agregas todo este tema de las emociones de las que estás hablando. ¿Qué tan complejo es ese proceso? ¿Se puede llegar a eso por medio de la formación o es un don natural? Pues la narración oral, digamos, Misael Torres diría es un arte vivo. Y es un arte vivo porque no se puede contar dos veces una misma historia. Garzón Céspedes decía, hay una cantidad de personalidades en juego. La personalidad del narrador, que no siempre es el mismo, ¿cierto? No siempre estoy en mi mismo estado cuando llego al momento de enfrentar una historia. En ocasiones estoy muy feliz, en ocasiones estoy más bien depre, en ocasiones puedo estar muy rabioso y una misma historia va a coger tintes que son necesariamente diferentes, ¿sí ves? Pero por otro lado, Garzón Céspedes decía, está la personalidad de la historia, que tampoco se comporta igual en todo momento, pero está la personalidad del público, depende con quién vas a contar, ¿cierto? Está la personalidad del espacio donde vas a contar, porque no es lo mismo contar en una sala de teatro, que tienes toda la magia de la luz, a contar en un barcito pequeño con velitas, ¿cierto? A contar en una plaza pública. Entonces, todo el contexto, la gente, la historia, tu vida emocional, te va generando viajes interiores que hacen que la historia se viste de una manera diferente y se cuenta de una manera diferente cada vez. Y eso, a mi juicio, es lo que es para mí maravilloso de la narración oral. Que una historia nunca es la misma dos veces. Digamos, puede ser la misma historia. Yo tengo amigos que les escucho una historia hace 30 años y todavía sueño que la cuenten porque cada vez es un viaje diferente, ¿sí? Y creo que esa es la magia de contar, que la gente pueda escuchar una historia. Yo qué sé, Guadalupe, años 50 en el Teatro La Candelaria, ¿cuándo nos cansaremos de ver esa obra? Cada vez que la pongan en escena, la leeremos diferente. La leí de una manera en los años 80, cuando estábamos viviendo esta cosa terrible de la guerra, ¿cierto? Y que me movió también y que me movió a decir cosas, ¿sí?
y me llevó al trabajo comunitario. El teatro, la Candelaria no lo sabe, pero me llevó al trabajo comunitario ver esa obra en escena, ¿cierto? Pero seguramente si la miro hoy, en la Colombia de hoy, me dice otras cosas. Entonces, la emocionalidad siempre está y hace que las obras o las historias se vistan diferente, se cuenten diferente, lleguen diferente y digan cosas diferentes. De verdad, muchísimas gracias Sí. por esa intervención, Iván. Antes de que Jennifer nos lea la pregunta de Daniel, Daniel Dorado hizo una pregunta hace un rato. Me gustaría leer una pregunta particular que va en relación a lo que acabas de decir acerca de una historia que no es contada dos veces, y la hace Luis Alberto Ibarra. Él dice, yo tengo una pregunta sobre la actualización de una historia para ajustarse a las nuevas generaciones. Yo tengo una historia escrita durante 4 años sobre un personaje que se enamora de la música carranga y termina adaptándola al rock. Este año una cadena se mostró interesada en mi historia, pero me piden adaptar todo el argumento a las nuevas generaciones, es decir, no rock, sino reggaetón, no música colombiana, sino en general latinoamericana. Tengo dudas en despiezar la historia y convertirla en otro producto. Siento que puede perder la esencia. En este caso, ¿ustedes qué opinan? Maestro Mayo. Vaya ¡Bayo! pregunta. Sí. Creo que Luis Alberto Bueno, ya entramos a... metido en tremendo lío. Sí. Tremendo lío que nos metió, no, por fortuna es bueno meternos en líos. Antes de eso, estamos hablando, y lo que está preguntando Luis Alberto, estamos hablando de un tema de aquello que es literatura, cuando coge una voz, cuando coge una emoción. Entonces, a él le están pidiendo ya lo que es un concepto entramos en la palabra mercado. Cuando yo escribo para el mercado, es otro tipo de literatura porque a mí me piden, ¿cierto? Me piden unas pautas. Entonces, aquí la literatura, entonces entramos a aquello que es el mercado, es decir, Molière, Shakespeare escribía obras, lo que llaman obras pedidas para poder presentarlas. Claro, tal vez les tocó hacer cambios. Entonces, este muchacho está entrando al mercado y pues si quiere entrar al mercado, tiene que regirse al mercado. Pero digamos, en mi sentido, yo soy escritor independiente en algunos casos y yo escribo de manera independiente. Aquí el tema sería, no sé, Iván, qué tengas que decir al respecto. Si entras a un mercado, ya te toca adaptarte al mercado, ¿sí? Es lo que llaman tendencias. Entonces entramos a hablar de Netflix, entramos a hablar de cadenas y otros temas que eso sería una escogencia personal. Si quiere entrar al mercado, el mercado pide un estereotipo y si quiere ser independiente, pues vas a luchar por ella. Es decir, hay autores también que han dicho que no cambian su forma de escribir y luego la montan, digo, posteriormente, ¿no? Pero no sé qué diga Iván ya con este tema que entramos, lo que es el mercado de la escritura, ¿no? En libros también pasa, es cómo escribir un bestseller, hay que escribir de una manera. En mi caso, soy escritor independiente, como el libro que escribí, Feminas Comuneras, que es de heroínas. Yo, como no entré al mercado, lo escribí independiente, pero si el mercado me pide para televisión, hay que hacer otro guión que ya no sea el que tengo para teatro, ¿sí? Entonces, no sé qué tenga que opinar Iván de esto, no sé, es decir, Es decir, ayúdanos a desenredar también el tremendo lío de Luis Alberto. No, totalmente de acuerdo con Bayo, totalmente de acuerdo con Bayo. Una cosa es literatura y otra cosa es cuando el mercado te pide un producto. Son dos cosas que son diferentes, ¿cierto? Cuando yo comencé a ser maestro, llegué a trabajar en una fundación que trabajaba con niños de lo que en su momento llamaban los niños de la calle, ¿cierto? Y luego de una semana, yo qué sé, me llamaron y me dijeron, oiga, usted es buen maestro, nos gusta mucho su estilo, no sé qué, nos gustaría que usted trabaje con nosotros, pero necesitamos que se quite el arete y que se corte el pelo. Entonces, claro, ahí uno decide, ¿cierto?
quiero ser yo, quiero ser lo que yo he construido, lo que he hecho de mí, o me quito el pelo y me vuelvo un trabajador allí juicioso. Un señor decente. Pasa igual con la literatura. A ver, un momento, pero te cortaste el pelo y No. te quitaste el arete. Y se portó bien. No, y me arriesgué a ser maestro y me fue bien. No, claro, tengo muchos amigos bueno, eso es importante. que siendo jóvenes la vida nos llevó a ese lugar y se cortaron el pelo. Y tengo otros como mi amigo Jorge Tona, que llegó a viejito todavía con él, ya porque se nos cayó, pero ya es por los años, ¿cierto? Pero con las historias y con la literatura pasa igual, ¿cierto? Te pueden dar dinero, te pueden dar fama, si cambias, si cedes, ¿cierto? Y cada quien, Silvio Rodríguez por allá en alguna de sus canciones dice, todo está en venta y todos tenemos un precio. Tal vez, dice, para que no me crean puritano, les voy a decir el mío de una vez. Acaben la base militar de Guantánamo y díganme qué hay que hacer. Cada quien va mirando cómo se mueve en el mundo, ¿cierto? El compañerito tendrá que mirar si cuando le cambie el rock a su historia y le ponga el reggaetón, la historia sigue siendo la misma o no. Y él tendrá que decidir, parado en sus criterios éticos y en lo que quiere como escritor, si cede o no. Uno siempre puede decir no. O escoger sí. Sí. Tenemos esa libertad. Hay algo. Dice Benedetti, uno no hace siempre lo que quiere, uno no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Interesante reflexión. Muy bien. Jennifer, cuéntanos sobre la pregunta de Daniel Dorado. Por acá tenemos otra pregunta. Daniel Dorado nos dice, ¿cuál consideran que podría ser la responsabilidad histórica de la literatura, considerando nuestro contexto colombiano? Esa pregunta es para Valle. Bayo. Historia. Sí, la historia nos toca, como dicen los arawak, tenemos que ir cada día más hacia atrás para poder ver el futuro. Es decir, nuestra historia ha sido no de personas colonizadas, sino nosotros fuimos conquistados y eso está en nuestro imaginario hasta en una clase. Lo he notado como docente, es decir, casi siempre trabajé primero con actores independientes, autónomos, y me dio duro hablando de la historia. Cuando fui a dar clase, yo estaba acostumbrada a la autonomía. Entonces, yo trabajaba con los muchachos suponiendo, como trabajaba con personas autónomas, que ellos eran autónomos, pero no, me tocó entrar en la historia de cómo se portan los muchachos, entonces empezar a trabajar y a estar negociando la nota, a estar negociando el horario, entrar en unas negociaciones que han sido históricas de la educación porque no nos han formado de manera autónoma. Entonces, como que hay una necesidad de ser dirigidos o sobrellevados como por una especie de patrón. ¿Cuál es la historia de nuestro país? Los presidentes que hemos tenido han tenido como un perfil, digamos, más feudal, en el sentido que la persona necesita de un patrón que te regañe porque te quiere, que te trata mal porque te quiere, que te somete porque te quiere. Entonces, tenemos una educación histórica feudal, es decir, no somos colonizados, educados. Entonces, la gente dice en la calle, dicen la historia, que es lo que tienen que escribir los muchachos ahora, dicen, es que este presidente sí tiene carácter, porque trata duro a la gente, porque la pisotea. Entonces, tenemos una falsa visión de nuestra historia, de quién es líder,
¿Quién es pensador? Confundimos de capataz hoy día con un líder. Confundimos a una persona eh, casi que nos dirige la vida como un líder, pero un líder no es el que dirige la vida ni amenaza ni intimida. Un líder es una persona que tiene una ética y unos valores. Entonces, nuestra historia debe avanzar tanto en la educación como en la literatura, es decir, de generar autonomía. Creo que los muchachos, los jóvenes pueden ser más autónomos de lo que son y lo pueden expresar mucho desde la educación y desde la literatura. Romper esos paradigmas del famoso líder que, no sé qué diga Iván. Bueno. Él se prepara para responder. Esa es una pregunta que, y me gusta mucho la respuesta que da Bayo, porque lo obliga a uno a pararse en un lugar, ¿cierto? Y dependiendo del lugar donde uno se pare, le da una forma a la respuesta a esa pregunta. Yo he tenido la oportunidad de caminar este país, de caminar con la gente que más ha sufrido la guerra y la violencia. He tenido la posibilidad de trabajar en las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Y como he vivido eso, diría, a mí me gusta la literatura comprometida, la literatura que dice lo que otros no se atreven a decir. Pienso que nosotros salimos de años de silenciamiento a un momento de desmemoria. Aquí no pasó nada. Aquí ya estamos en la paz. Aquí no pasó nada. Las cosas ya malas que pudieron haber pasado, eso fue las FARC. Paren de contar, paren de contar. Ese es el país que nos quieren vender hoy en día, ¿cierto? Y nosotros decimos, necesitamos una literatura, un teatro, un arte que mire hacia atrás, como dice Bayo, que hable de las ignominias del ayer para que podamos pensar bonito el futuro, con dignidad el futuro. Este país ha vivido una tragedia humanitaria de dimensiones incalculables. Este país en democracia tiene más desaparecidos que las dictaduras del Cono Sur juntas. Este país en democracia tiene el segundo puesto en el mundo de población desplazada. Entonces, hay que hablar de lo que hemos vivido. Claro. Yo creo que necesitamos un teatro, una literatura, un arte, una pedagogía con memoria. Y ojalá una memoria del lado de los que más han sufrido. Mira, yo le agrego a eso que estás mencionando, los museos. Necesitamos un campo museal que también tenga una memoria, pero una memoria contada por aquellos que no se sienten representados, porque lastimosamente en Colombia tiene unas particularidades sociopolíticas impresionantes, es un país con un contexto muy complejo, un contexto histórico muy complejo, y que lastimosamente, eso de lo que hablaba Bayo hace un rato, acerca de estamos aquí parados esperando que alguien dirija nuestro caminar, nuestro andar, y estoy hablando no solo de las generaciones pasadas, sino nuestra generación, mi generación. Estamos hablando de que estamos esperando que alguien nos lidere, entre comillas, y nos estamos cohibiendo de la generación, de la creación, del fortalecimiento de un desarrollo crítico que me lleve a posicionarme aquí como ciudadana y como agente activa de cambio social. Y creo que eso aplica también para los museos, porque desafortunadamente los museos como medio de comunicación también han tenido una responsabilidad histórica en cómo se ha contado la historia. Entonces, creo que de lo que hablaba, yo le sumo el campo de los museos. Total, mira que hace unos años nos acercamos a la Casa Museo de la Quinta de Bolívar y hablamos con su director, Daniel Castro, y le propusimos llevar al museo
la historia de la salida de la espada de Bolívar del museo, contada por sus protagonistas, y poder contar las luchas que dio la espada de Bolívar desde que fue sacada en el 74 hasta que fue entregada luego de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Daniel Castro, en épocas del gobierno del innombrable, dijo, por supuesto, los museos deben ser lugares vivos, y la apropiación que hicieron quienes sacaron la espada de Bolívar de la Quinta en el 74 es una apropiación legítima y nos abrió las puertas para poderlo hacer. Necesitamos museos como ese y necesitamos directores de museos que se atrevan a entender que los museos no son lugares donde guardamos las cosas viejas, sino que deben ser lugares que nos permitan discutir sobre el pasado de verdad. Así es, tenemos que empezar a generar nuevas narrativas y nuevos discursos que realmente den un lugar a todos los actores, ¿no? No solamente que nos cuenten una versión o una sola forma de ver. Kelly, bueno, hay algo pequeño. Sí, el tema del museo se puede ver cuando uno va a un museo a veces, es como una visión arqueológica o pintoresca de lo que es Colombia. Entonces uno en los museos ves la molla de barro, pero por ejemplo, hay algo maravilloso aquí en Santander, hay un museo que me parece maravilloso en Bucaramanga, que se llama Museo de la Guerra de Palo Negro. Entonces, cuando tú entras al Centro Cultural del Oriente, muestran las batallas, muestran la violencia contra los campesinos, pero casualmente este museo es hecho por los militares, pero me parece uno de los únicos museos que nos trabaja la memoria. Este museo en Bucaramanga me ha parecido, yo he viajado pues por muchos países y aquí nos dicen cómo ha sido la guerra para no repetirla. Es decir, cuando uno escribe desde lo histórico es para que la gente no la repita, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestro inconveniente ahora? Es nuestro patriarcado se ha disparado, que lo que decía Kelly ahorita, se ha disparado tanto que todos necesitamos como una especie de caudillo que nos dirija. Europa vivió 2 guerras mundiales y ellos aprendieron a ser autónomos porque tuvieron 2 guerras mundiales. Aquí tuvimos una guerra y hemos tenido una guerra y casi que estamos en guerra, pero como decía Iván, no ha pasado nada. Los museos se vuelven pintorescos, pero un museo, el museo es ver la memoria, ver el pensamiento, ver aquello que no queremos repetir. Esto es lo que quería decir de la palabra museo. Y ahí es donde la literatura empieza a, digamos, a desempeñar un papel. Y nosotros, como trabajamos con Iván la escena, entonces esa literatura tiene que tener una voz en el escenario. Y esos personajes tienen que hablar, porque hablamos de literatura, pero estamos hablando también de escena, porque nosotros escribimos y representamos, es decir, volvemos a presentar, representar es volver a presentar aquello que yo escribo. Entonces, por eso estamos nombrando tanto el teatro, ¿no? Y la narración oral, porque representamos. Muchísimas gracias, Bayo. Jennifer, tenemos un comentario de Paula. Lastimosamente, el tiempo aquí se nos pasa volando. Vamos a ir cerrando nuestra charla con la pregunta que tiene. Paula tiene 2 preguntas, ¿no? Paula tiene 2 preguntas. Nos pregunta, ¿qué fórmula puede usar para escribir una dramaturgia? Quiero conectar, antes de que me respondan esta pregunta, quiero conectarla con una pregunta que tengo, y es justamente sobre los métodos y las estrategias. Si hay algunas estrategias o métodos para detonar la creatividad por medio de la literatura, la escritura, la narración, el teatro o incluso pues otros lenguajes artísticos. Me parece que es pertinente conectarla a la inquietud que tiene Paula. ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar primero que todo, recomendar el arte poética que habla al principio, nudo y desenlace, el arte poética de Aristóteles, pero en el teatro hay miles de técnicas de escritura.
digamos, la Candelaria tiene su técnica de escritura desde la creación colectiva y la individual que escribía cada actor. Por ejemplo, Samuel Beckett escribió teatro del absurdo, entonces tiene un perfil tan fuerte que uno quiere escribir lo absurdo de la vida. Bertolt Brecht es un teatro netamente político. Cuando tú lees a Bertolt Brecht, que la Candelaria, pues a Santiago le decían el Brecht latinoamericano, Bertolt Brecht es la crítica a la guerra. Él escribió en posguerra la crítica a la guerra, pero está también Antonin Artaud, que hablaba del ritual, entonces de ese evento, pero ese ritual profano, sagrado. Pero también tenemos a Shakespeare, es decir, la literatura es amplia. Stanislavski, Método de las Emociones, está Homero, leer la Odisea, por ejemplo, si quiere escribir una obra que sea de un periplo y de diferentes escenas, está la Odisea, la Ilíada, es decir, formas hay miles de escritura. Tocaría es que empiece o la narrativa. Está, por ejemplo, lo que trabaja Iván, que es la literatura, cómo la literatura pasa a la narrativa hablada, es decir, está el teatro, pero está la literatura, a la narrativa, porque también es escénico. Cómo el narrador oral se transforma, que va a hablar Iván, también cuántas formas de narradores orales, ¿no? La leyenda, el mito, ¿cierto? Está el rito, el cuento, es decir, aquí van a hablar de ese tema, pero digamos ahí dije varios autores que pueden motivarle mucho, ¿no? Gracias, Bayo. No sé si Iván quiere aportar algo a la respuesta de Bayo o pasamos a la siguiente pregunta de Paula. Sí, yo, digamos, no me voy a meter en el tema de la dramaturgia porque ya Bayo lo abordó muy bien y básicamente lo que les está diciendo es hay muchas técnicas, ¿cierto? Hay que explorar, hay que mirar, hay que leer y ver cuál va entrando en uno de una mejor manera dependiendo de lo que uno quiera con el arte, ¿cierto? Con lo que uno hace. Pero voy a ir a la pregunta que vos hacías de cómo detonar la creatividad, ¿cierto? Y yo digo que para detonar la creatividad necesitamos cultivar el pensamiento crítico, ¿sí? Digamos, si no hay pensamiento crítico, hay acomodación a todo, ¿cierto? Tenemos que poder cultivar la pregunta como disparador, como posibilitador. Tenemos que poder cultivar la duda, la sospecha, ¿sí? Si no cultivamos esos elementos, pues lo que hay es una repetición permanente de esto que existe, ¿sí? Entonces pienso yo que para detonar la creatividad tenemos que ir a elementos como esos que generalmente, hay que decirlo, son un poco desterrados de la escuela, ¿sí? De la escuela, hablando como la institución educativa, el sistema educativo propiamente tal. Nuestro sistema educativo es mayoritariamente de repetir, de decir lo que el otro dice, de evitar la pregunta, de no cuestionar, de no dudar, de aprender todo como loras. Pues para poder avanzar hacia la creatividad hay que poner las cosas en entredicho, ¿cierto? Hay que dudar para crear. Y es que justamente complementando un poco eso que mencionas, Iván, hay muchísimas teorías de desescolarización, justamente, y no es algo nuevo, estamos hablando de la década de los 60, de la década de los 70, cuando se empezó a revisar el sistema educativo formal y empezaron a surgir estas nuevas maneras de pedagogía como la educación no formal, y entre ellas vuelvo a los museos, justamente, como una institución que se basa en la educación no formal, pero que no pierde sus objetivos pedagógicos, ¿no? Que no hay que confundir eso tampoco. Y eso va anclado a las metodologías de otros lenguajes artísticos y de las academias de arte. Pero lastimosamente el tema del desarrollo del pensamiento creativo, volvemos a lo mismo, pues está un poco estancado. Y creo que es algo en lo que definitivamente tenemos que seguir trabajando, tanto desde la institución formal, que ahí es muy complejo, como desde nuestro campo, la educación no formal. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, Jennifer, o inquietud? Paula tiene otra pregunta. ¿Qué ejercicio podemos aplicar para iniciar una dramaturgia? Bueno, el primer ejercicio, pienso yo, ¿no? No sé, Iván, es tomar un tema de
¿cuál es el tema que me interesa hablar? La temática. Y esa temática me va inspirando a trabajar. Es decir, digo, el tema que sería el tema de la traición, el tema del amor, y a partir de ese tema se inspira y también como pasa cuando uno escribe, se desmotiva, luego vuelve y se motiva, luego, es decir, entras en esa montaña rusa de aquello que es la escritura. No sé, Iván, que tenga que decir de también escribir cuento, ¿no? De cómo será esa montaña rusa de escribir un cuento. Debe ser también súper complejo. Sí, yo también parto, Bayo, del tema. ¿Cómo? Es que tenemos la imagen un poquito retardada, o yo tengo la imagen retardada, entonces no sé si me monto sobre Bayo cuando está hablando. Pero yo también parto de un tema, digamos, en la manera como yo hago la dramaturgia de mis obras en narración oral. Puedo partir, por ejemplo, en alguna obra, yo quiero hablar de la memoria. Ya en la dramaturgia de la obra, la memoria la simbolizo en la figura de mi abuelo y voy a contar la historia de mi abuelo, pero lo que hay de fondo, digamos, en la entrelínea de la historia, lo que yo quiero hacer es hablar de la memoria, de lo que se ha vivido en este país, ¿ves? Entonces, yo parto de un tema, la mujer, y comienzo a indagar sobre ese tema, a hablar, a leer ensayos, a ver películas, a leer novelas. Por eso digo, me puedo tardar un año a poder llegar a tener un guión del cual voy a partir para hacer el montaje de una obra, ¿sí? Pero es un tema, y ese tema tiene que ser un tema que te contradice, que te mueve, que te incita, que te supera, ¿cierto? Que no te deja tranquilo, porque si no es así, pues no crece y no te da lo que tiene que darte para llegar a la dramaturgia propiamente tal, ¿sí? Tiene que ser un tema que nos apasione, Bueno, pues muchísimas gracias por responder a las preguntas de nuestros públicos que han sido fieles a esta franja. Lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo. De verdad, quiero agradecer infinitamente a los dos por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Siento que fue un espacio bastante constructivo y bastante valioso, no solo para mí, sino para todas las personas que nos están viendo. Y de verdad que les agradezco infinitamente poder tener la oportunidad y el privilegio de escuchar toda su experiencia. Para cerrar, me gustaría y nos gustaría pues conocer en qué proyectos están trabajando en este momento ambos y por último pues dar qué consejos les dan ustedes a estas nuevas generaciones que quizás estén interesadas en la literatura y en la escritura, en el teatro o en algún otro lenguaje artístico. No sé si Bayo quiere comenzar. Claro, me da pena que siempre comienzo con Iván. Bueno, el proyecto en que estoy ahora es un libro de pedagogía teatral y otro libro de 2 obras. Estoy haciendo 2 libros, llevo un año porque me pasó algo así para contar rápido que ya llevamos más de 1 hora. Se me perdieron 40 páginas y me tocó volver otra vez a escribirlo casi todo. Fue un colapso, iba a participar en un concurso, no pude, pero bueno, por algo será. Y ahí está el libro, está en proceso y está el de pedagogía teatral, dando en estos 2 proyectos a la vez. Y yo sí trabajo como docente para poder escribir, es decir, todavía pues no soy el escritor famoso, entonces yo trabajo como docente en la Universidad de La Paz de Barranca Bermeja, que me da una oportunidad maravillosa. Y entonces yo trabajo con ellos y en mis ratos post laborales escribo, es decir, y ahí, porque es que en este país todavía escribir no se ve como profesión. Entonces, el consejo que le doy es poco a poco ir mezclando lo laboral hasta que logremos hacer lo que nos gusta, solo eso. El consejo. Yo creo que eso es mientras lanzas tu bestseller. Sí, va a ser un bestseller. Más o menos. ¿Y qué consejo le das
a nuestras nuevas generaciones interesadas en este maravilloso mundo de la literatura? Que hagan lo que les gusta, es decir, hacer lo que les gusta es difícil, pero hacer lo que uno le gusta, uno nunca va a trabajar. Yo siento que no trabajo porque yo trabajo en una universidad, pero trabajo en lo que me gusta. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Yo siento que no trabajo, yo la paso maravilloso porque hago lo que me gusta. Entonces, hay que hacer lo que uno le gusta. El único consejo que doy. Acabas de decir una palabra clave, ¿no? Una frase clave. Eso de hacer lo que le gusta, yo la relaciono con trabajar con pasión. Cuando uno hace las cosas con amor y con pasión, y en eso entra el tema laboral, pues básicamente no siente que esté haciendo ningún sacrificio. Uno lo ve como que me están pagando por aprender. Y sí, me fascina. Me fascina escribir. Me gozo el teatro, lo disfruto. Yo no soy de los que sufre escribiendo teatro, yo lo gozo y la paso maravillosísimo. Pero hasta me río. Me río cuando no me río porque sufro. Gracias, Bayo. Iván. Pues hombre, yo también soy maestro. Quiero creer que soy un educador popular, que hago pedagogía social, y vengo de un tiempo atrás cultivando el género de la historia de vida. Es un género que me gusta y que, digamos, he tratado de recoger, de leer un poco el país, lo que ha pasado y llevarlo al texto literario en el formato de historia de vida. Las historias de los niños que han vivido la guerra en el país, las historias de las personas desaparecidas, las historias de las víctimas en general, el cómo darle voz a una persona que alguien desapareció para borrarlo de la existencia, ¿cierto? Y cómo ir al artilugio de la literatura para no permitirle al perpetrador que pueda materializar su crimen. Eso me gusta full, en eso ando. Fuiste, no sé si alcanzaste a ver la exposición del Museo de Memoria del año pasado que se presentó en la Feria del Libro y luego en Cali. Bueno, hubo una exposición bastante interesante, ya terminó, Voces para Transformar a Colombia, y creo que es un tema que te podría interesar bastante. Sí, yo tuve la posibilidad de ser investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, de trabajar los temas de niñez y conflicto armado, los temas de desaparición forzada, y una de las cosas bonitas que he podido hacer es que cogí el informe de cómo la guerra afectó a los niños en Colombia y lo traduje un libro de memoria en una obra que se llamó La historia de las langostas y los colibríes, y que pudimos llevar por muchas partes de Colombia y la presentamos aquí en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Las historias de los niños desplazados, las historias de los niños que tuvieron que vivir el ametrallamiento de sus escuelas, los niños que perdieron a sus padres, a sus hermanos, contado desde un lenguaje infantil en una obra de literatura infantil, pero con una carga política y de memoria muy fuerte. Qué bonito proyecto, de verdad. Es de los temas que a mí particularmente me apasionan, vuelvo a la misma palabra, y pienso que justamente de los temas que no nos podemos olvidar, pero que tenemos que también ser muy, muy inteligentes emocionalmente para saber interpretarlos y saber traducirlos a un lenguaje digerible para todo el mundo, ¿no? Bueno, nuevamente les agradezco infinitamente este espacio y compartirnos todo este conocimiento maravilloso que tienen. A todas las personas que se encuentran conectadas, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en este espacio, porque cada vez vamos creciendo más en comunidad, en públicos, cada vez vamos construyendo juntos este espacio que es para el beneficio de todos. Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos con los comentarios. Muchísimas gracias. No olviden que nuestra exposición Biodiversidad Vernácula del artista Sebastián Ramírez
está pues en nuestras redes sociales. Es una exposición muy, muy bonita, muy interesante, que habla de toda esa maravillosa diversidad que tenemos en Colombia en términos arquitectónicos y en términos de diversidad animal. Vamos a tener a partir de la próxima semana una actividad relacionada justamente a esta exposición. Ya van a tener más detalles acerca de esa actividad participativa en la que esperamos que todos participen. Y, por supuesto, el artista Sebastián Ramírez nos va a estar acompañando el próximo miércoles en este espacio a la misma hora para hablar de su obra y de otros temas de interés artístico para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Un feliz noche, un abrazo desde la distancia y espero que nos podamos encontrar pronto. Muchas gracias. Gracias, Bayo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias. Y en Bucaramanga, con mucho gusto, aquí bienvenidos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Encantada. Igual, encantados.